tenemos que entender qué nos va a decir Dios, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer, que son tres momentos diferentes. El qué de Dios, ¿ok? El cómo de Dios y el cuándo de Dios. Si uno no interioriza este qué, cómo y cuándo, uno puede cometer ciertos errores garrafales, porque va a costar tiempo, va a costar sufrimiento, por no entender el momento adecuado o la forma adecuada para nosotros, digamos, cumplir esos anhelos, esos propósitos de Dios para nuestras vidas. Déjame explicarlo de esta forma. Voy a empezar con esto que hablaba yo esta mañana. ¿Se acuerdan de Rebeca, la esposa de Isaac? ¿Sí? ¿La conocieron? Bueno, Rebeca, la esposa de Isaac. Rebeca, dice la Biblia, que ella tenía en su vientre dos mellizos. Y uno se llamaba Esaú y otro se llamaba Jacob. Y es una historia muy interesante porque dice que Esaú y Jacob peleaban dentro del vientre de su madre. No entiendo cómo lo hacían, porque estaban en dos bolsas diferentes, pero se agarraban a trompadas. O sea, la Biblia dice que yo creo que le daban unos cólicos muy fuertes a la señora, le dolía mucho y ella sentía, porque las mamás logran sentir ese tipo de cosas, y ellas sentían que algo no estaba bien con los niños adentro. Y ella dice que en medio del embarazo, dice la Biblia, no lo voy a leer completo, ella hizo una oración y le dijo al Señor: quítame la vida. Quítame la vida, yo no puedo soportar este dolor, yo no puedo soportar que mis hijos se estén lastimando desde adentro. Y el Señor le dice a ella algo, le dice el qué. Dios le da a Rebeca un qué. Vamos a leerlo, por favor. Génesis capítulo número 25, versículo número del 22 al 23. Podemos ponerlo, bueno, la versión que sea está bien. Dice: los bebés peleaban dentro de su vientre y Rebeca se preguntó: ¿por qué me está pasando esto a mí? Así que consultó al Señor. Y el Señor le respondió: tienes dos. Mira, ¿qué le está diciendo? ¿El cómo o el qué? ¿O el cuándo? ¿Qué está diciendo Dios? El qué. No el cuándo, no el cómo. Le está diciendo el qué. Tienes dos naciones dentro de tu vientre. Van a nacer de ti dos líderes de dos familias y serán separados. Uno de tus hijos va a ser más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Siguiente versículo, por favor. Y cuando llegó el momento, Rebeca tuvo los mellizos. Siguiente, por favor. Y el primer bebé nació rojo, tenía la piel peluda como un abrigo y por esta razón lo llamaron Esaú. Y después nació su hermano, que estaba agarrado del talón de Esaú, o sea, estaban agarrados. ¿Se imaginan? Y por esta razón lo llamaron Jacob, con W. Esa no me la sabía. Hay que mirar esa versión, tiene que tener un problema gramatical ahí. Isaac tenía 70 años de edad cuando ellos nacieron. Dejémoslo ahí. Entonces dice la Biblia que Jacob nació agarrado de su hermano Esaú, o sea, como que peleando por nacer primero, ¿sí? Por competir. Y ella tenía ya el qué de Dios, o sea, Dios le dijo: escúchame bien, son dos naciones muy poderosas que vienen de estos dos niños, dos familias, pues uno va a ser Esaú. Para que ustedes se ubiquen en el mapa, Esaú es lo que hoy conocemos como Jordania. Toda la zona de Jordania es Esaú. Toda esa zona, Jordania y Cisjordania, es Esaú. ¿Ok? Y Jacob, pues, son los judíos. Y ahí viene la nación judía. Pero entonces, los dos venían adentro y ella ya tenía el qué. Pero Rebeca cometió un error muy común que cometemos nosotros. Y es que yo puedo tener el qué, pero por no ser paciente y por no consultarle a Dios, me equivoco en el cómo y me equivoco en el cuándo. ¿Y eso qué hizo? Entonces Rebeca, por ayudar a que Dios cumpliera el qué, le miente al esposo, a Isaac,
y le enseña a su hijo a mentir, a Jacob, a engañar, y le dice, mira, como tu hermano se fue a casar, no, vamos, yo te preparo la comida para tu papá y tú te pones acá una piel porque tu hermano es velludo y tú eres bien lampiño y vamos a engañar al viejito que está ciego y así el viejito te va a dar la herencia a ti porque tú vas, porque tú eres el menor y el mayor tiene que servir al menor, porque Dios le dijo el qué, pero ella no sabía el cuándo y el cómo. ¿Y eso qué produjo? División. ¿Qué produjo? Resentimiento. ¿Qué produjo? Tiempo. Se perdió mucho tiempo. ¿Qué produjo? Que no pudo disfrutar a sus hijos en su vejez porque uno tuvo que huir porque el otro lo iba a matar. Así que, amados amigos míos, tú puedes tener un qué de Dios. Tú puedes tener un qué de Dios, pero yo quiero enseñarte en esta mañana la importancia de entender los cuándos y los cómo. Porque si yo no logro ubicar eso en el momento correcto, pues voy a perder mucho tiempo. Mira, vamos a ir a otro ejemplo. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo número 6, versículo 6. Hay una historia muy interesante. Es una historia también bíblica, hablando de los qués, cómo y cuándos. 2 de Samuel, capítulo 6, versículos del 6 al 7. O sea, dice la Biblia que David, el rey David, tuvo un qué de Dios. Y el qué era lo siguiente, présteme atención. ¿Se acuerdan que existía el arca de la alianza? ¿Lo recuerdan los que han estudiado el Teos? Y el arca de la alianza vivía en unas carpas, digamos de camping, de una carpa en el desierto. Y David un día dice, como que el arca de la alianza no puede estar ahí. Además, el arca de la alianza, en el tiempo del rey Saúl, había sido secuestrada por los filisteos, si lo recuerdan bien. Y dice la Biblia que los filisteos secuestraron el arca de la alianza, se la llevaron frente al dios Dagón y por haberla robado, dice la Biblia que a los filisteos les dio una enfermedad no muy agradable, a todos los filisteos les dio hemorroides. Dice la Biblia, no me lo estoy inventando yo, ¿ok? Es verdad. Y entonces dice que ellos estaban desesperados porque les empezó a dar hemorroides. ¿Y de dónde viene esto? Y después ven que el dios Dagón está sin cabeza, está caído frente al arca y ellos dicen, no, el problema es esta arca, así que regresaron el arca a Israel. Y entonces la gente empezó a tenerle como temor al arca. Y el arca quedó como abandonada mucho tiempo. Pero David tuvo un qué de Dios. Y el qué era que el arca debía ser transportada a Jerusalén. Eso está bien, el qué de Dios. Tenía el qué, pero no le preguntó a Dios él cómo. Así que entonces David dice, bueno, pues vamos a ponerla sobre unos bueyes porque pesa mucho. Vamos a poner un par de guerreros y un par de grupos de personas y me la traigo para Jerusalén. Y dice la Biblia esto. Cuando llegaron al lugar donde se trilla el trigo, propiedad de Nacón, los bueyes tropezaron haciendo caer el cofre sagrado, el arca sagrada. Pero Usa, o sea, alguien que estaba al lado de los bueyes, ayudando en el camino, alcanzó a sostenerla antes de que se cayera. Siguiente versículo. Sin embargo, la ira del Señor se volvió contra Usa y lo mató por haber cometido el error de deshonrar a Dios tocando el cofre. Usa murió allí mismo junto al cofre. Piensa en esa escena. ¿Usted quiere hacer algo bueno y termina algo? O sea, cuando uno lee este pasaje de la Biblia, uno queda como paniqueado, ¿no? Como asustado. Sí. ¿Y ahora qué hago? ¿Saben algo? Perdemos tiempo, sufrimos y no le preguntamos a Dios los cómo. Quiero decirte algo, iglesia. Dios te puede decir un qué con respecto a tu matrimonio. Dios te puede decir qué quiere con respecto a la vida de tus hijos. Dios te puede decir qué quiere con respecto a tu fe. Pero si tú no le preguntas al Dios ese cuándo y ese cómo, van a terminar muriendo, o sea, metafóricamente hablando, personas que amas. Por ejemplo, ¿quién sabe que Dios le dijo, tú y tu casa serán salvos? ¿Quién lo sabe? ¿A quién se lo ha dicho el Señor? ¿Eso es un cómo o es un qué? Eso es un qué. Pero si yo le meto a ese qué mi cómo y empiezo yo a presionar a mis hijos que ya tienen mayoría de edad
Y no, y tiene que ir, y si no, no le doy su mesada, y si no, no, y yo empiezo a ponerles el pie en el cuello, empiezo a ser religioso, o sea, entiéndame, o sea, empiezo a imponer las cosas a las malas, empiezo a imponer el qué, porque Dios me dijo, tú y tu casa serán salvos, y yo quiero ayudar a Dios, yo termino trayendo sufrimiento, amigo. Porque si tú le quitas a toda esta ecuación la voluntad de Dios, el amor de Dios y el tiempo de Dios, entonces, déjame decirte, va a ser demasiado triste y doloroso. Mira, nosotros hemos aprendido con mucho dolor a entender que Dios es un Dios de las paradojas. A mí me parece muy sorprendente cuando dice la Biblia que Dios le dijo al pueblo de Israel que iban a ingresar a la tierra prometida y les dijo que tenían que ir poco a poco, ¿se acuerdan? Porque si no vendrían los animales salvajes y podrían destruirlos. Y tú lees eso en un capítulo y al siguiente capítulo el Señor dice, pero entren rápido y conquisten todo. Y uno queda como, pero me estás diciendo que poco a poco y después me dices que rápido. Por eso es que aquí te voy a dar la primera clave. Esto es, tu tiempo tiene que regularse al cronómetro de Dios. No tu Dios a tu cronómetro. ¿Por qué? Si hablamos de los hombres de la fe, ¿quién es el padre de la fe? Abraham. Dime una cosa, ¿tiene lógica que Abraham a los 100 años tenga un hijo? ¿Tiene lógica que Sara a los 90 años tenga un hijo? Y ahora Dios le dice a él y que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Yo te hago una pregunta, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? ¿2? No. ¿Cuántos tuvo Abraham? No, a ver, ustedes que estudian la Biblia. Porque acuérdense que la viejita Sara muere y el hombre se pone como, o sea, contento. O sea, él se pone feliz, o sea, contentísimo. Y él se casa con una señora que se llama Setura. ¿Sí lo han leído o no? Y tiene todo el derecho. ¿Y cuántos hijos tuvo con Setura? Ahorita lo van a googlear. Ya hicieron trampa. Pero, o sea, el cómo es demasiado importante. No le ayudemos a Dios. Y no tratemos de ayudarle a Dios porque producto de que Abraham y Sara, su esposa, no entendieron el cómo de Dios, nace Ismael, o sea, el padre del Islam. Y viene un odio racial, que por cierto quiero darles una muy buena noticia. Hoy, en este momento que estoy predicando aquí, acaban de soltar los rehenes de Israel, en el nombre, gracias a Dios. Estoy feliz. Acaban de soltar, se los entregaron a la Cruz Roja. Antes de subirme me llegó la notificación. Estoy muy, muy contento. Entonces, el cómo es demasiado importante. El cómo es demasiado importante. Entonces dice que Usa mete la mano y muere. ¿Por qué muere Usa? ¿Porque Dios es malo? ¿Y entonces por qué muere? Porque vamos a tener que leer la Biblia. Primera Crónicas, capítulo número 15, versículo 13. Explican los cómos. Mira los cómos. David tiene miedo. Estás en Corintios. O sea, hay otro libro muy parecido, pero se llama Crónicas. No pasa nada, yo también tengo dislexia con esos dos libros, man. Primera Crónicas 15. Sí, porque es que no hay resurrección, no, pero esa no es la de Usa, estamos hablando de otra historia. El cómo es muy importante. Dice así, David muere, quiero aclarar, muere Usa, porque Usa tenía una buena intención, pero no era su posición, no era lo que Dios había legitimado en la Biblia, así que él muere por inocencia, pero realmente la responsabilidad era del rey David, del líder. El líder acarreó con esa responsabilidad. Y ustedes saben bien la historia que le dio tanto temor que dice que dejaron la casa en un hombre llamado Obed-Edom, y que ahí el arca estuvo un par de meses y que la casa de Obed-Edom empezó a prosperar en gran manera. Y David ora
y le dice al Señor, perdóname porque tenía el qué, pero no tenía el cómo y no tenía el cuándo, así que dime el cómo, Señor. ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Y sabes algo? Eso es lo que no queremos, porque el cómo significa muchas veces, espera, aún no es tiempo. Take it easy. ¿O no? Mira, me pasa mucho en consejería que las personas cuando llegan a la consejería quieren que uno les dé la respuesta mágica, ¿o no? No, pastor, mi esposa no me odia, no me quiere, me sacó de la casa, ¿qué hago para recuperarla? Y en un momento yo les digo, dime conmigo, ahí díganlo, S, P, E, R, A. Espera. Que queremos las respuestas rápidas. El espera es incómodo, porque en el espera yo tengo que entender el cómo. Y dice, cuando ustedes no estaban con nosotros la primera vez, dijo David, el Señor nuestro Dios se enojó con nosotros porque no lo consultamos. Gracias, Lore. Porque no lo consultamos en la forma en que Él había mandado. O sea, David dijo, no tuvimos el cómo de Dios. Y ese cómo nos costó la vida de un hombre que no tenía la culpa. Y yo te quiero preguntar, ¿quién estás sacrificando en el lugar de lo urgente por no entender el cómo de Dios? ¿A quién estás sacrificando en el altar de tu dolor, de tu tristeza, de tu desesperación, de tu ansiedad, por no saber el cómo de Dios? Tienes un USA. Podemos estar teniendo un USA que es el que está pagando el precio. El precio de nuestra falta de consultar al Señor. Y dice, mira lo que sigue diciendo, versículo siguiente, por favor. Hasta el 15 lo vamos a leer. Entonces, los sacerdotes, porque USA no era sacerdote, ¿ok? Y los levitas, USA no era levita. Los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder llevar el cofre del Señor, Dios de Israel. Siguiente. Los levitas cargaron el cofre sobre sus hombros, utilizando las varas, porque así estaba escrito en la ley levítica, así como el Señor había mandado por medio de Moisés. Dios nunca dijo, el arca me la ponen sobre unos bueyes. Pero quiero aclarar lo siguiente, un buey era un BMW de la época. Sí, o sea, también. Pero Dios no dijo, a mí no me pones el arca sobre un buey, me la pones sobre los hombros porque es que es así, eso tiene una intención de mi corazón. Pagó el precio. Entonces, vamos a entender qué hacer para llevar a cabo el cuándo. Cuando yo no entiendo el cuándo, primero, escúchame las consecuencias. Perdón que no te entregué notas de estudio. Acuérdense que esta mañana empezamos a cambiar la enseñanza por cosas de Dios. Pero, ¿sabes qué trae no entender el cuándo? Trae división. ¿Se acuerdan de José el soñador? Leámoslo. Versículo Génesis 37. José el soñador. Dice el versículo 6 al 8, mi querido. ¿Quién pone los versículos? ¿Gonza? Como, nunca olvidaré que mi esposa estaba en una cita pastoral con una persona por primera vez, una muchacha, y le dice mi esposa, bueno, vamos a empezar a leer toda la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Y nuevamente, puedes iniciar por Génesis porque la Biblia es un libro histórico y lo puedes leer completo. ¿Va? Entonces puedes iniciar por Génesis. Y la muchacha llega al otro lado, a la otra semana y dice mi esposa, ay, Paola, ¿qué? No, me fue súper bien leyendo el Géminis. Y entonces, porque era su signo zodiacal. Vamos a empezar otra vez la cita. No es Géminis, ¿oíste? Para que... Bueno, él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. José el soñador se para frente a sus hermanos y le dice, oigan lo que acabo de soñar, amigos míos. Aquí atábamos manojos en medio del campo y de repente mi mano se levantó y quedó derecha y después
sus manojos rodearon el nido y le hicieron reverencias. Escúcheme, ¿eso es un qué? ¿Sí o es un cómo? ¿O es un cuándo? Eso es un qué. Dios le estaba diciendo un qué. Siguiente, por favor. Entonces sus hermanos le dijeron, ¿será que vas a ser nuestro rey? ¿Será que vas a gobernar? Ahora sus hermanos lo odiaban aún más debido a sus sueños y a la forma en cómo los estaba contando. ¿Por qué? Por imprudente. No, te hago una pregunta. ¿Te ha pasado que alguna vez tú y yo soltamos la boca de más? Contamos de más. Hablamos de más. Opinamos de más. Y termina uno diciendo, ¿por qué no me quiere? ¿Por qué me mira con envidia? ¿Por qué me mira como rayado? ¿Sí te ha pasado o no? ¿O yo soy el único que vivo en ese mundo? Versículo 9. Después José tuvo otro sueño porque no entendió la primera vez. Y también lo contó a sus hermanos y les dijo, ay, acabo de soñar otra cosa, miren. Volví a tener otro sueño, pero este está más chido todavía. Este me gusta más. El sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Ya no era trigo. Ya estamos hablando del sol y las estrellas. Y cuando les contó esto a su papá y a sus hermanos, punto. Su papá lo regañó y le dijo, ¿qué clase de sueño es este que tuviste? ¿Acaso es cierto que yo, tu mamá, tus hermanos vamos a postrar delante de ti, José? ¿Qué pasa? Sus hermanos estaban celosos, pero su papá pensaba mucho en este asunto. ¿José tenía el qué? Ahora, ¿era el momento correcto de contar esto? Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas broncas, honestamente, tú te has metido por haber contado cosas que eran exclusivamente entre Dios y tú y se las contaste a terceras personas? Y adelantaste porque en el fondo uno necesita validación. Porque en el fondo uno necesita reconocimiento. Porque uno quiere impresionar a la gente. Ven, déjame decirte un secreto muy importante que he aprendido los últimos años a través de sufrimiento. A nadie le importa lo que a ti te importa. Impórtate más en las personas y deja de estar buscando que le importe lo que a ti te importa. Es que es horrible. ¿Te has sentado con alguien que solamente habla de yo? Es horrible. Y yo hice, y yo logré, y yo alcancé, y es aburridor. Y estuve leyendo hacen análisis de las comunicaciones y de los chats. ¿Y sabes cuál es la palabra que más se escribe en WhatsApp? Yo. Es la palabra que más se utiliza. Nos encanta hablar de nosotros. Nos encanta que la gente sienta que soy importante. Creo que por eso es que el apóstol Pablo dice una palabra poderosa y dice que tenemos que mirar al otro como superior, pero no porque yo tenga una estima baja, sino porque yo pienso menos en mí para pensar más en el otro y prestar atención a sus intereses. Es terrible esa manía que tenemos de estar hablando de lo que nosotros queremos lograr como si la gente realmente le importara. No le importa. Lo único que le importa eso es a Dios. Y quizás a tu mamá. Quizá. Se acabó. Y quizás a tu papá. Y se acabó. Ya, ahí muere. Entonces, claro. Ahora, lo que pasa es que cuando Dios me da un qué, los qués a mí me encantan. Mira, yo te voy a contar un error que yo cometí hablando de esto. Cuando yo entré a la misión, tenía mi líder personal, o sea, Elkin se llama. Espero que siga vivo, Dios mío. No, hace rato no sé dónde está. Elkin. Yo le digo a mi pastor, le digo, pastor, me voy a ir de misión. Estamos hablando de un muchacho de 20 años. Entonces yo le digo, pastor, yo me voy a ir de misión.
Y me dice él, qué bueno, mijo, ¿y por qué quieres que ore? Yo le digo, bueno, yo quiero que tú ores, pastor, porque yo no quiero, honestamente, pastor, yo no quiero ser un misionero común y corriente. Perdóname, Dios mío. O sea, yo le estaba diciendo, no quiero ser como tú. O sea, sin decírselo. ¿Sí? Horrible. ¿Cómo así? Me dijo él, explícame más. Pues sí, o sea, yo no quiero ser un misionero. ¿Y cómo te explico, pastor? Que puedes que solamente tenga la función de estar en la iglesia, pero que no desarrolle otras habilidades, otros proyectos. Yo quiero hacer más proyectos. Yo quiero desarrollar muchos más sueños. O sea, no quiero ser como tan común, por no decir corriente. Yo creo que él me miró como los hermanos de José miraron a José. Y Dios a mí me ha dicho el qué, honestamente. O sea, yo quiero decirles, iglesia, que Dios me dijo el qué. Y yo no entendía eso. Me voy a República Dominicana y yo decía, ¿por qué será que yo caigo tan mal? Y cuando llegué a México, había un grupo de 14, 15 misioneros y yo les contaba, ¿no? Porque cuando llegué a México, llegué a Puebla y en Puebla el primer año, yo llegué a la ciudad de Puebla en un mes de septiembre y en el mes de diciembre hicimos el evento de Navidad que se hace, lo hacíamos grande y el Señor nos abrió puertas con el alcalde de la ciudad y nos prestó el zócalo de la ciudad, nos prestaron el grupo de danza de la ciudad, nos prestaron las tarimas, las bocinas, o sea, como unas 3,000 personas que habían en ese evento de Navidad en 4 meses que yo estaba. Entonces yo empecé a mostrar a los misioneros, no, mire lo que Dios está haciendo, mire lo que Dios está respaldándome. Y yo sí decía, ¿por qué me mirarán tan mal, man? Pero yo no entendía que me tienen envidia. No, es que hay cosas que uno tiene que contar, porque es que uno tiene que importarse más por la otra persona y no porque lo que a mí me importa. Eso tiene un momento correcto. Eres inevitablemente atractivo cuando ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando yo dejo de estar pensando en solamente lo que es interesante para mí. Soltarlo en el nombre del Señor, porque eso trae división. Eso trae celos, eso trae contiendas. Entonces, la Biblia dice en Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 2, dice, sométase toda persona a las autoridades dadas por Dios, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que el que se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación contra sí mismos. Y aunque este versículo se escribió después de David aproximadamente unos 1000 años, David la tenía clara, hermano. Porque, a ver, David es ungido por el profeta Samuel a los 17 años, ¿se acuerdan? Frente a sus hermanos. Hizo un desfile de hermanos, era el 9º hermano y lo unge como rey. Era el rey legítimo, ya ungido. Pero David no se puso a decirle a todo el mundo, ¿cómo ven? Soy el nuevo rey. ¿Cómo ven? Ya estoy ungido. El mismísimo Samuel ha derramado el aceite de unción sobre mí. Nada. Callado. ¿O no? Esperando el tiempo de Dios. En silencio. El cuándo. El cómo. Y pasa desde los 17 años hasta los 30 años. 13 años largos de procesar el carácter de David. Es impresionante. Y todo el mundo, escúchame, tú no lees, yo no he leído ningún pasaje en la Biblia todavía donde David le diga a la gente, bueno, reconózcame, yo soy el rey legítimo, Dios ya me ungió. Es más, a mí me sorprende algo. Dice la Biblia que cuando Saúl muere, porque él se muere, él se suicida. Cuando Saúl muere, en ese momento Israel era un reino bipartido. O sea, un grupo vivían en Hebrón y otro grupo vivían hacia el norte por Dan, para los que conocen el mapa. Y entonces dice la Biblia que Saúl
reinaba desde el norte en Dan, por esa zona del norte de Israel. Jerusalén todavía no existía como ciudad, o sea, ciudad legítima de la nación de Israel, no existía. Y dice la Biblia que David le preguntó a Dios, listo, ha muerto el rey. ¿Cómo hago esto, Señor? ¿Y sabes qué le dijo el Señor? Algo completamente contrario a la lógica, porque la lógica es rey muerto, rey puesto. ¿Ok? La lógica era, muere Saúl, ¿quién va y se sienta en la silla de Saúl? Pues David. Y Dios le dijo, no, te vas para Hebrón. Hebrón era, para que se ubiquen en el mapa, Hebrón queda muy cerca a Cisjordania, o sea, hacia el otro lado del mapa, a otro lugar. Y desde ahí empiezas a hacer el reinado. Entonces David obedece. Dios siempre funciona de esa manera. Ahora, ¿qué estás pasando en tu paternidad? ¿Qué está pasando en tu salud? Porque hay gente que le sigue batallando a temas de salud una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Le has preguntado al Señor el cómo? ¿Le has preguntado el cuándo al Señor? Que hay personas que siguen batallando con conflictos familiares una y otra vez. ¿Porque el qué? Creo que a la mayoría de los que estamos aquí nos queda claros. ¿Qué quiere Dios para nosotros? ¿Qué quiere? ¿Lo bueno o lo malo? Lo bueno. Pero el dicho al hecho, hay un trecho grande. Entonces, 5 razones para ser cautelosos, escríbanlos, para no estar soltando la boca. Hay un libro muy interesante que se llama Ay, esta boca mía. Me gusta el título. Ay, esta boca mía se llama el título. Primera razón, nunca presumas del qué, sin primero escuchar a tus líderes, a tus mentores. Primero ve con ellos y tengo esto en mi corazón. Porque Dios a veces los está confirmando. Dice Proverbios 11:14, acompáñenme por favor. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad. Por favor, nadie es infalible. Escúchame, iglesia, no eres infalible. Desde mi mirada, desde mi mirada bíblica, yo honestamente una de las cosas que más le creo que le admiro a David es que él, a pesar de los errores que haya cometido, y cometió muchos, David, la mayoría de veces consultaba al Señor. ¿O no? La gran mayoría de veces. Y las veces que no consultó al Señor, dio la pata. Pero David tenía algo muy interesante. David se dejaba enseñar. David se dejaba guiar del que fuera su líder, su sacerdote, su profeta en ese momento. ¿Sí? Segundo, hay que entender dentro de este punto de ser cauteloso el tiempo, porque el tiempo es crítico. O sea, no te puedes demorar tanto, pero no, tampoco puedes ser tan acelerado. El tiempo es muy importante. La Biblia lo dice, Eclesiastés 13, todo tiene su tiempo. Y Dios en su tiempo es tan... ¿Te ha pasado en algún momento que tú estás espere y espere y espere y espero? Y no sé, de una forma tremenda, de un momento a otro, lo que no se solucionó en años, se solucionó en días. En momentos, o sea, que uno dice, ¿esto qué fue? Cuando, es más, cuando ya ni siquiera lo estabas como esperando. Entonces es así. Ven, déjame decirte algo, si tú tienes el anhelo de casarte, de tener una pareja en tu vida, realmente es un anhelo noble. Dios, seguramente, si tú tienes eso adentro, es bueno el anhelo. Porque tienes un qué. Por favor, no te adelantes. Espérate. No te adelantes. Levanta la mano los que estamos felizmente casados. Levántala, por favor, Rebeca. Te observé, Rebeca. Te vi, Rebeca. Dale la mano.
¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas todo lo que tuvo que pasar para estar con esa persona? Todos los errores, todas las equivocaciones, todas las metidas de pata, todo para que al final llegaras a ese lugar. ¿Sabes qué? Dios no juega a los dados. Me encanta esto, me encanta saber que no es tu tiempo, porque yo quiero pedirte un favor, mujer, mi querido amigo, no te pongas a mirar tu reloj biológico. No te pongas a mirar eso. Me ha sorprendido, mi esposa me contó una historia que me impactó muchísimo. Ella tenía una líder en Francia, cuando ella estaba viviendo en Francia. Imagínense, su líder en ese tiempo tenía unos 50 años. La señora hoy tiene aproximadamente unos 65 años y siempre fue soltera. Siempre fue soltera, la líder de mi esposa en Francia. Siempre. Y hace 3 meses se casó la señora. Yo también hice esos ojos. Ahí sí yo me pregunté, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? O sea, yo me estaba preguntando al revés. Oye, se ha casado con un francés, pero tú ves ese francés, es un francés alto, ojos azules, esbelto, o sea, es de foto, el tipo. Y yo tengo que confesar que la señora no es tan... Pero tiene un qué, un cómo, que el francés está enamoradísimo, enamorado de su esposa. Y entonces hablaba con mi esposa y le decía, me siento como si tuviera 17 años. Estoy enamorada, mi esposa, nos amamos. Y claro, a esa edad uno dice, ¿ya para qué? ¿Sí o no? Ya, ¿qué? Ya acabaron todos los cartuchos ahí ya. Uno puede pensar todo eso, ¿no? Bueno, lo pienso yo, ¿seré yo maestro del problema? Bueno. Pero le decía a ella a mi esposa algo muy importante, le dice a ella a mi esposa, porque yo estoy en esa conversación, le dijo, ¿ha valido cada segundo de mi vida esperar a este gran hombre para mí? Dios lo entrenó para mí. Era el perfecto. No, es que somos muy desesperados, man. ¿Cuántas decisiones imprudentes? ¿Cuánto querer que Dios cumpla sus promesas a mi tiempo? Soltemos en el nombre del Señor. Ya. No te preocupes por tu hijo que está distante de la fe. Si Dios te lo prometió, lo trae y lo verás. Pero no es tú cómo y no es tú cuándo, es el de Él. Agradece que ya te dijo el qué y con eso te mantienes. ¿Estamos de acuerdo? Y con eso te sostienes todos los días de tu vida. Tú me lo prometiste, Señor, y ahí no te... Y todos los días, porque es la fe la que agrada al Señor. Es esa fe. A Dios no le importa tus resultados, a Dios no le importan tus logros personales, créeme, a Dios le importa tu fe, tu carácter. Tranquilos, espere, tiempo va a llegar. Llega, iglesia, se los quiero decir de parte del corazón de Dios. Este es el 2025. Esperemos el qué, el cómo y el cuándo. ¿Les parece bien? Tercero, ¿por qué no puedes elegir el cómo? Porque tú no tienes el panorama completo. Dice Isaías 55, versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, dijo el Señor. Porque como los cielos y la tierra, así son mis caminos, más altos que tus caminos, y mis pensamientos más grandes que tus caminos. Cuarto, porque la forma en cómo Dios va a implementar las cosas es tan importante como el qué te dijo.
El cómo es tan importante como el qué. Porque el fin no va a justificar tus medios nunca. Nunca jamás. Acompáñame por favor a la Biblia, Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Me gusta, me encanta, este versículo me encanta. Este es el versículo de las primicias. Proverbios 3, 5. Proverbios, mi querido Gonzalo. Fíate del Señor, confía en el Señor ¿con qué? ¿Comparte? ¿Con qué? Dilo conmigo, con todo. Tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Siguiente, por favor. Busca su cómo, su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Te voy a confesar algo, de las cosas más difíciles de vivir en la fe es arrodillarse y decirle, ¿cómo quieres que haga esto, Señor? Porque eso significa muero a mi yo, muero a mi cómo, a mis recursos, a mis argumentos. Señor, dime cómo, porque dice, Él te mostrará cuál camino debes tomar. Él te lo tiene que mostrar. Mis amados, no es fácil, pero te prometo que es más difícil sin Él. Te lo prometo. Es más difícil a tu manera, a tu forma y a tus tiempos. Vamos a preguntarle al Señor. Vamos a involucrarlo en la toma de decisiones. Y mira, voy a contar algo que para mí el año pasado fue tremendamente triste y doloroso. Ustedes saben bien que el año pasado, ¿se acuerdan que tenía acá la bebé Sinaí en los brazos? Ustedes saben lo que representa para uno, la verdad. Yo le cambiaba el pañal. Yo le cambiaba los pañales a las 2 de la mañana. Dormía a mi lado, la bebé. Porque yo soy bien, me gustan los bebés. De verdad tengo un tema con los bebés, me encantan los bebés. Y la cuidaba y la bebé me reconocía ya y todo eso. Y ya cuando la mamá empezó su proceso, entonces ya se la entregamos, empezamos un proceso de empalme, de construir vínculos. Y un día para otro, eso literal fue así. De un día para otro, Diana dijo, me voy con la bebé, con el papá de la niña, a hacer mi familia. Yo dije, Dios mío, 8 meses tirados a la basura. Tengo que confesarlo. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? Me arrodillé. Le oré al Señor. Y realmente uno puede tener los recursos hasta legales para hacer cosas. Hacer cosas. Y el Señor me dijo, entrega tu Isaac. Entrégala. Yo soy su papá, no eres tú. Yo lo lloré. Yo me acuerdo que estaba en un parque, ahí por no sé cómo se llama, hay una estación que se llama la estación del Santuario. Los que somos pobres y agarramos el tren ligero, lo conocemos. Los que son, no. Bueno, en fin. Y estaba en la estación del Santuario y ahí la entregué por última vez y la vi. Se la entregué a la mamá. Y yo la vi irse y el Señor me dijo, yo soy el papá. Yo la cuido. Y dejé verla un par de meses. Ya saben, ¿no? Diciembre, todo eso, Y llegué esta semana de Colombia y llevaba casi 2 meses sin verla. 2. Es una bebé. Ya camina. Yo la entregué y todavía no caminaba.
gateaba, ya camina, la popocha esa. Es una popocha. Oye, y me vio aquí en la iglesia, porque estaba aquí en la iglesia, mi esposa estaban aquí, y me vio la gorda, hizo así, y corrió, no me soltaba más, se me pegó acá. Y Dios me dijo, hay comos, y son mis comos, no tus comos. Le decía, soltemos el control, soltémoslo. Él es bueno, Él tiene los comos, no tú. No, déjame decirte, no le ayudes a Dios, por favor. No, está suficientemente grande y tiene los brazos más largos que los tuyos. No le ayudemos. Suéltalo. Te lo vengo a decir, iniciando este año, porque te amo. Y quiero que este año vivas los qué, los cómo y los cuándos. Porque va a ser un año de gran bendición si lo crees en tu corazón.